los que os habéis conectado a este ciclo de jornadas que organizamos desde AFM Cluster junto con MIC, Enpresagintza de Mondragon Universitatea y con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, como ya sabéis, se trata de un ciclo de webinars y seminarios bajo el título Evolución hacia entornos de trabajo sostenibles. Sabemos que se están produciendo muchos cambios en nuestro entorno, están irrumpiendo nuevas tecnologías que van a afectar a la forma de trabajar que tenemos, se verán afectados tanto los conocimientos como también los puestos de trabajo. Tenemos la problemática de la escasez de talento, en algunos casos también pues, plantillas con edades avanzadas, conocimiento que se va a perder a raíz de las jubilaciones, plantillas con diversidad de generaciones, diversidad también de puntos de vista, bueno, y un largo etcétera de temas que poco a poco debemos ir abordando. Bueno, y la idea es que con este ciclo de webinars pues vayamos profundizando en cada uno de estos temas. Y hoy en concreto hablaremos acerca de la diversidad generacional en las organizaciones. Pero antes de empezar con la jornada, permitirme poner en contexto, Lourdes igual pon la transparencia anterior, permitirme poner en contexto la jornada de hoy. Bueno, como muchos de vosotros ya conocéis, AFM Cluster es la organización que agrupa, representa y da servicios a las empresas del sector de la fabricación avanzada y digital. AFM Cluster cuenta con el campus educativo IMH y con 7 asociaciones sectoriales. Ello nos convierte en el ecosistema del manufacturing. Contamos con alrededor de 800 empresas asociadas de sectores como la máquina herramienta, la fabricación aditiva, el mecanizado y la transformación metalmecánica, las herramientas de mano y suministro industrial, la digitalización, robótica y automatización, así como startups para la fabricación avanzada. Una de las áreas que trabajamos en la asociación es el área de personas, donde llevamos a cabo diversos proyectos que las empresas nos transmitís que son de interés. En los últimos años venimos organizando jornadas con temáticas variadas que nos permiten reflexionar acerca de temas relacionados con la gestión y desarrollo de personas. Y siguiendo con esta dinámica, durante el 2024 estamos organizando diversos seminarios y webinars enfocados a reflexionar hacia los entornos de trabajo sostenibles. Todo ello se enmarca en un proyecto que estamos desarrollando con MIC Enpresagintza en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y el objetivo es realizar un estudio que analice las implicaciones que tiene esta temática en nuestro sector. Lourdes, si pasas la transparencia, el programa de jornadas que tenemos previsto para los siguientes meses, y algunas de ellas ya hemos realizado, pues es el que veis en pantalla, ¿no? Pues hace unos meses hablamos acerca de la gestión de las personas en la era digital, nos permitió conocer mejor el concepto de Industria 5.0 y los retos relacionados con ello en cuanto a las personas. Bueno, si no tuvisteis ocasión de atender este webinar, está accesible en el canal de AFM en YouTube. También en los últimos meses hemos hablado acerca del relevo generacional con dos puntos de vista. El primero relacionado con la planificación estratégica, el segundo relacionado más con los intangibles, las emociones, el conocimiento que se pierde. Bueno, estos dos webinars también los tenéis en el canal de YouTube de AFM. Hoy nos centraremos en la diversidad generacional. El 4 de julio tendremos un webinar enfocado al propósito y para finalizar en septiembre tendremos un seminario enfocado ya al liderazgo, bueno, el liderazgo para generar impacto en las organizaciones. Bueno, y ya nos centramos en el webinar de hoy, que hemos puesto el título XYZ, diversidad generacional más allá del alfabeto, construyendo seguridad psicológica en equipos multigeneracionales. Lourdes, si pasas a la transparencia. Bueno, pues para hablar de ello tenemos a dos ponentes, dos personas que conocen muy bien la temática. Por una parte tenemos a Berta San Martín, que es consultora de aprendizaje y desarrollo y formadora y coach intercultural. Y por otra parte tendremos también a Ana Celno, que es fundadora de la Academia para la Diversidad y la Innovación, directora general de Intercultures y consultora de diversidad en el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad. Bueno, entonces, bueno, pues tenemos dos ponentes que conocen muy bien la temática. También tendremos ahora a Sayo Arando también haciéndonos una pequeña introducción. Sayo Arando es nuestra compañera en Mondragon Universitatea de MIC Enpresagintza. Pero antes de empezar, antes de dar la palabra a Sayoa, bueno, comentaros unas cosas. La primera, os enviaremos las presentaciones que utilicemos por email a todos los que atendéis la reunión. La segunda, que tras las ponencias tendremos un espacio pues, para lanzar preguntas. Entonces, a través del botón preguntas y respuestas nos podéis lanzar las preguntas y luego se las trasladaremos a Berta y a Ana.
Y con esto, pues, Sayoa, si quieres, te cedo la palabra. Muchas gracias, Josu, por la presentación. Yo no os voy a quitar mucho tiempo, solo me gustaría coger estos 2 minutos para contextualizar o para, sí, explicar el porqué de esta temática dentro de este ciclo de seminarios, ¿vale? Y para eso os quiero compartir un modelo, una transparencia donde se ve cómo desde MIC, Empresa Guinza, trabajamos nosotros el tema del relevo generacional, ¿vale? Tal y como ha dicho previamente Josu, este año, dentro de estas temáticas de empresas sostenibles, estamos trabajando específicamente el tema de la gestión del relevo generacional, ¿vale? Y hemos organizado 3 seminarios relacionados con este tema. En el primer seminario trabajamos la herramienta de la planificación estratégica, entendiendo que era una herramienta que nos permitía planificar los procesos de cambio de relevo generacional y así no tener que improvisar estos cambios que se nos daban en las organizaciones y el hecho de no planificar, pues la verdad es que tenía un impacto bastante negativo en nuestras organizaciones, ¿vale? En el segundo webinar hablamos sobre los aspectos intangibles que debemos de tener en cuenta en los procesos de relevo generacional y muchas veces se nos olvidan. Hablamos de cómo había que gestionar el traspaso de conocimiento y cómo era importante acompañar a las personas y equipos que estaban involucrados en estos procesos de relevo generacional, tanto a las personas que salían como a las personas que se quedaban y los equipos que se veían afectados por este cambio de las personas. ¿Vale? Y hoy tenemos el último webinar en relación a este proceso de gestión de relevo generacional y lo vamos a enfocar en la gestión de las relaciones intergeneracionales. ¿Por qué? Porque normalmente en estos procesos de relevo generacional, pues las personas que entran serán personas jóvenes que pertenecen a una generación concreta y habitualmente las personas que componen nuestra plantilla, pues puede ocurrir que pertenezcan a otra generación. Y parece que las relaciones intergeneracionales fluyen naturalmente, pero puede haber ocasiones en las que eso no ocurra, ¿no? Y como gestores de organizaciones y de personas tenemos que conocer muy bien cuáles son las características y los deseos de cada una de estas generaciones, cómo se puede trabajar las relaciones entre diferentes generaciones para que eso impacte positivamente en la organización y no por dejar de gestionarlo tenga un efecto negativo, ¿vale? Y es eso lo que vamos a hablar hoy. Y para eso, tal y como nos ha dicho Josu, contamos con Ana y Berta de la empresa Intercultures, que tienen una larga experiencia en la gestión de la diversidad de las personas en la organización y son ellas las que nos van a ayudar a profundizar en esta temática. Entonces, sin más cosas que aportar, Berta, Ana, os dejo con las personas que están escuchándonos. Gracias por estar hoy con nosotros. Genial, muchísimas gracias a Joa, muchas gracias Josu, también a FM por hacernos participar y a todas las representantes de distintas empresas que estáis por aquí. Bueno, voy a compartir pantalla y sí que nos gustaría ir pudiendo interactuar un poco en el chat con las preguntas. También os dejaremos alguna pregunta luego con Mentimeter que ya os contaremos. Y de primeras, pues le voy a dar la palabra a mi compañera Ana para comenzar con el webinar. Mm, Gracias, Berta. Si me confirma si se me escucha bien. Sí. Genial. Pues Kaisho desde Bogotá, Colombia, donde son 4:15 de la mañana ahora mismo. Pero no quería perderme esta oportunidad. Así que, pues un placer estar compartiendo hoy. Berta, ¿puede ser que puedes compartir del modo full screen? Porque ahora no se ve Sí, eh, pantalla completa. Súper, ahora perfecto. Pues vale, vamos a empezar. ¿Y por qué hemos elegido este título?
diversidad generacional más allá del alfabeto. Ya os estáis dando cuenta que mi acento no es de Bogotá ni de Bilbao, pues de origen soy de Polonia. Esta comunicación entre nosotros hoy va a ser intercultural, desde luego. Pero dicen que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, y por eso yo nací en Polonia y sí que tengo un sesgo de afinidad muy fuerte con la gente vasca, digamos. Pero hoy no vamos a hablar tanto de diversidad cultural en el sentido de etnias, nacionalidades, regiones, pero también cuando hablamos de la diversidad generacional, hablamos de la diversidad cultural, porque cada generación, y de eso vamos a hablar, tiene como su propia cultura, ¿no? Comparte una serie de valores, creencias, de eso queremos hablar hoy y vamos a compartir con vosotros algunas herramientas, cómo gestionar equipos multigeneracionales. Así que vamos a empezar. Hablaremos de la diversidad generacional y de la interseccionalidad, porque somos más que nuestras fechas de nacimiento y las generaciones a las que pertenecemos. Además de los retos y oportunidades de las empresas multigeneracionales, las diferencias pueden ser la fuente de malentendidos y tensiones y al mismo tiempo de creatividad e innovación. Compartiremos algunas buenas prácticas de las empresas españolas o las empresas internacionales presentes en España. Hablaremos también del mentoring inverso para que os podáis inspirar y vamos a dejar tiempo para vuestras preguntas al final de la sesión. También, si mientras tanto queréis hacer alguna pregunta por el chat, sería genial. Y si también para animar un poco ver quiénes sois, si nos queréis compartir en el chat brevemente un poco qué es, si os interesa el tema, por qué os interesa y desde dónde os conectáis, pues sería genial, ¿vale? Desde dónde me refiero a la empresa, no tanto a la ubicación, pero también puede ser la ubicación. ¿Qué es la generación? ¿Qué es una generación? Según Karl Mannheim, es lo que tiene en común es que la gente participa en los mismos sucesos en la primera etapa de su vida y esto les da una imagen. Y esta es la base desde donde interpretan el mundo. Entonces, muchas veces vemos estas imágenes de que la generación X, por ejemplo, yo soy representante de la generación X, pues hemos nacido con los cassettes y eh, luego nos han introducido los CD players o el Walkman, sí, el Walkman. También, por ejemplo, hemos nacido en diferentes momentos históricos de nuestros países. Yo aquí justo no comparto la misma experiencia que comparte la generación X de España, porque yo nací en Polonia en los tiempos de dictadura, entonces sí que comparto con la gente de mi generación una experiencia que ha marcado la vida. Pero, por ejemplo, Berta va a compartir otras experiencias, ¿no? Como millennial y va a tener otra imagen del mundo porque casi que has nacido con un Padlet en la mano, o quizás no Padlet, pero un Bueno, iPod. no tanto, no tanto. Hay más generación Z, pero casi. Sí, entonces esos procesos de socialización nos marcan y definen un poco también luego cómo vemos el mundo. Mm. Em, si quieres, pasamos Sí, lo que nos interesa. ahí Mm. totalmente, por complementar con lo que decía Ana, ¿no? Que tengáis en cuenta que los ejemplos que os vamos a poner en general van a ser de cómo definimos o cómo ponemos etiquetas muchas veces a las generaciones desde la perspectiva, en este caso, española, ¿no? De cómo han sido a nivel histórico, porque esa es un poco la división o el criterio que se utiliza en todos los artículos, informes, etcétera, que vais a ver y que también nombraremos de las distintas generaciones, ¿no? ¿Cómo decidimos por qué una generación empieza en este momento o termina en este otro? Y qué cosas, qué eventos históricos, qué cambios tecnológicos, qué cambios sociales les han ido afectando para que decidamos una generación se enclava aquí o aquí, ¿no? Entonces, vamos a tener esa perspectiva a nivel español que, como dice Ana, si cogiéramos el mismo periodo de tiempo de esa misma generación, a lo mejor en otro país, en otra cultura, tendría un tono diferente, ¿no? O unos valores a lo mejor un poquito diferentes. Entonces, os sonarán, nos imaginamos ya después de todos estos webinars que habéis estado haciendo y también quizá por curiosidad propia, estas etiquetas o estos nombrecitos, ¿no? De cómo llamamos a las distintas generaciones. Lo de las letras que veíais en el alfabeto, en el título, es también cómo las determinamos. Y ahora de repente estamos en la Z y diréis, ¿qué hay después? Bueno,
vendrán más generaciones después, ¿no? Ahora mismo en el mercado laboral español coexisten 4 generaciones diferentes. En primer lugar vamos a decir la que ahora mismo está más cerca de la jubilación, ya que hablabais del relevo generacional, etcétera, son baby boomers, que también, dependiendo un poco del informe que consultéis, siempre va a haber en todas las generaciones como gente que considera que empieza un año antes, gente que considera que termina un año después. Entonces diréis, claro, pues a mí yo salgo a lo mejor siempre, en concreto yo, Berta, yo estoy siempre en el límite entre millennials y zetas, ¿vale? Ahora bien, me considero más bien millennial por las experiencias, eventos históricos, etcétera, con los que me he criado. Eh, Baby boomers, veis ahí que entre el 56 y el 70, ¿qué eventos históricos les marcan? Pues, por ejemplo, nacen y tienen su primer periodo de vida y su crecimiento durante dictadura en España, ¿no? No tiene nada que ver con, por ejemplo, generación X, como Ana, que si hubiera sido el caso de nacer en España, ya nacen en un periodo marcado por la transición democrática. Millennials nacemos ya en un momento de, incluso empezamos a tener bonanza económica en cuanto a se empieza a desarrollar mucho más la industria dentro del país, tecnología, etcétera. Empieza ahí el boom tecnológico, como decía Ana, que si las pantallas, las cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, que el primer teléfono móvil entró en mi casa cuando yo tenía a lo mejor 10 o 12 años, ¿no? Quiero decir, no he nacido con un móvil en la mano como sí les ha ocurrido a la generación Z, que ya son quienes están ahora mismo entrando al mercado laboral y son las personas que ahora mismo pues tienen hasta 27, 28 años, los más mayores, ¿no? Digamos. Bueno, más allá de los eventos históricos que podamos marcar, eh, ya está. Ahora, no sé por qué se me ha cambiado aquí. Sí comentaros también que en las generaciones, al final, estas diferencias, pensad que hay eventos históricos que hemos vivido las 4 generaciones que estamos aquí presentes, ¿no? También en vuestras empresas. Por ejemplo, el COVID ha sido un evento tremendo que nos ha afectado a todas las personas que coexistimos ahora mismo en las empresas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nos afectan en distintos periodos de nuestra vida y eso también tiene que ver con cómo desarrollamos unos valores, una ética de trabajo, una manera de querer conciliar o de una manera o de otra, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el COVID os lo ponemos como un ejemplo que tenemos todo el mundo como muy reciente y a la generación Z, los más jóvenes, les ha pillado entrando al mercado laboral, que era como, Mm. tengo que ir a la oficina o puedo teletrabajar o puedo, en trabajos como los que desarrolléis en vuestro caso, muy desde la industria mecánica, era como, hay que ir, ¿no? A la oficina o a tal, etcétera, en su mayoría, con lo cual también cómo nos enfrentamos a eso o cómo entramos al mercado laboral y cómo hacemos el traspaso de conocimiento a gente más joven cuando tenemos este tipo de problemática ahora mismo. Millennials a lo mejor ya estaban dentro del mundo laboral, etcétera, pero sí les ha pillado con, bueno, cómo navego con la flexibilidad en esta situación. Generación X ya son personas más experimentadas en el campo laboral, ¿no? Y baby boomers les ha pillado a lo mejor en el momento de jubilación y de relevo generacional, con lo cual normalmente en generaciones, ya, ojo, que aquí voy a hacer una diferenciación también entre lo que es el edadismo, que ya lo comentabais en otros webinars, y lo que es diversidad generacional. El edadismo sería una parte como de etiquetar o sobre todo discriminar activa o pasivamente a personas por su edad, independientemente de su generación, ¿no? Cuando hacemos ahí una diferenciación entre, ay, es que por ejemplo las personas más mayores son más tradicionales, son más conservadoras, no responden bien a los cambios, y en cambio con las personas jóvenes a lo mejor no se toman las cosas tan en serio, no tal. Y esto ha pasado en todas las generaciones, sorpresa, en todos los momentos, ¿no? Entonces, Berta, una cosa para añadir también, para que sepáis que vamos a utilizar las generalizaciones, ¿vale? Y no hay totalmente. nada malo utilizando las generalizaciones porque hay una gran diferencia entre lo que es una generalización y lo que es un estereotipo. Entonces, una generalización es un punto de partida. Y por supuesto, podéis encontrar o podéis sentiros vosotros, vosotras, un baby boomer con la mentalidad de millennial. No cada millennial es un nativo digital y se lleva bien con la tecnología, ¿vale? Pero vamos a hablar de algunas tendencias compartidas por la mayoría de las personas, ¿vale? Mm. Entonces aquí tenemos que tener cuidado y cuando hablamos de culturas tenemos que utilizar generalizaciones porque son
es un conjunto de valores, creencias, normas de comportamiento y las prácticas de comportamiento en general compartido por un grupo de personas, ¿vale? Entonces, Mm. utilizaremos generalizaciones teniendo en cuenta que es solamente un punto de partida. Entonces, después de este webinar no podéis volver a vuestra empresa y decir, ah, vale, si tú eres Z te voy a gestionar de esta manera. Además, sí que os vamos a dar unos consejos, creo que buenos, de gestionar las personas desde liderazgo inclusivo. Así que esperemos que no salgáis con etiquetas tipo estereotipos. Totalmente, ¿no? Al final, adelantándoos ya un poco, pero uno de los mensajes clave que queremos que os llevéis de este webinar es que las personas son únicas y que independientemente de Ujú. la generación a la que yo pertenezca o a la que siento que pertenezco por por las generalizaciones, etiquetas de valores, de formas de trabajo, etcétera, al final necesito conocer a las personas con las que trabajo más allá de todas estas etiquetas, ¿no? Y en esa línea os vamos a lanzar una preguntita. Y así que necesitamos ahora mismo a todo el mundo, que sabemos que no hay tantas personas, que por favor prestéis atención a la pantalla, que saquéis vuestro móvil y podéis escanear el código QR, o también podéis abrir una ventana, poner ahí menti.com y el código que estáis viendo en la pantalla, y nos morimos por saber de qué generación sois. Mm. También por el hecho de ver Yo si creo. es más o menos representativo de vuestras empresas, ¿no? Es decir, pues en mi empresa en concreto hay muchas personas, por ejemplo, de esta generación o de esta otra, o tenemos bastante equilibrio, ¿no? O si la variedad de generaciones que tenemos dentro de la empresa representa la pirámide social de generaciones que hay en España o en concreto en País Vasco. Yo quería asegurarme si funciona el código QR. Tenemos de momento cinco respuestas y todas las respuestas me caen fenomenal porque son de mi generación. Venga, vaya, Vale, voy a dejar de si quieres, compartir para que sí, lo pongas tú comparto con yo la respuesta. para que veáis, porque esto es exactamente cómo funciona el sesgo de afinidad. Yo no sé si os pasa también. Creo que estáis viendo todo, pero vale, vos podéis ver Sí. ¿no? Que son 6 personas. Y que no sé si os pasa también, pero yo soy 77 y si me entero de que alguien es 77, de repente hay esa sensación, oh, wow, tú también eres 77 y de repente resulta que tenemos tantas cosas en común, etcétera. Entonces, pues sí, la mayoría de aquí somos, no la mayoría, parece que todos realmente somos de esta generación que se cree que es lo mejor, porque eso es lo que se cree cada generación. Cada generación piensa que son mejores. Y si podéis, yo no sé si nosotros podemos leer realmente vuestras respuestas, si escribís algo en el No, chat. creo que es No sé si solo, bueno, no, no. directamente cuando las mandáis por preguntas y respuestas, luego nos las hacen llegar a yo, a yo, sí. Bueno, Ah, vale, pues entonces no podemos saber qué es lo que pensáis en vuestras generaciones, qué es lo que pensáis sobre la gente que es mayor que vosotros, o, por ejemplo, qué os pasa ahora con los Zetas, ¿no? Con la generación Z, o qué es lo que os pasaba antes con la generación millennial. Porque, sí, porque creemos muchas veces que es no etnocentrismo, pero egocentrismo un poco, nos creemos que nuestra generación es la mejor. ujú. Al Em, final buscamos esa Berta, ¿estás comodidad, ¿no? compartiendo? Ah, Sí, he vuelto a compartir pantalla para aquí. vale. Vale, pues Pues, está genial saber de qué generación soy. mm. Seguimos Y entonces. os dejamos entonces también con esa reflexión, ¿no? De independientemente de a qué generación por momento de nacimiento pertenecéis, con cuál os sentís a lo mejor más afines, ¿no? Vamos a ver algunas de esas características. Como ya decía Ana antes, el ser de distintas generaciones y convivir en el entorno laboral, más allá de, por supuesto, en el familiar o el que sea, puede generarnos conflictos, malentendidos, porque tenemos a lo mejor distintas formas de comunicación. Con esto ya id pensando en algún ejemplo que podáis tener, ¿no? De a qué habéis salido o que sois de la generación X, pero también, bueno, ¿qué hay más allá? Y además de que intentemos que esas
posibles conflictos, posibles malentendidos, intentemos verlos como oportunidades, porque pueden ser una fuente de creatividad, de innovación, de hacer las cosas de una manera diferente, de aprender, etcétera, y de crecer, ¿no? Dentro de los propios equipos. Y bueno, esto, como os decimos, ya que puede ser una fuente tanto de conflicto como de esas oportunidades creativas de crecimiento, etcétera, vamos a ver algunas de ellas cuando tenemos estas empresas con representación multigeneracional. En primer lugar, queríamos hablaros un poquito de cómo es la comunicación y la retroalimentación. Aquí de nuevo irnos a lo que os decía Ana antes de generalizaciones, ¿ok? Es decir, no puedo realmente ya solamente coger y decir, ok, todo el mundo que es baby boomer va a dedicarse a tener una comunicación muy formal, muy conservadora, hay que respetar su experiencia y su expectativa, o eso es lo que me van a exigir de primeras. También entendamos que más allá de la propia generación y de los valores que tiene, el momento profesional en el que están, ¿no? Entonces, son personas que ya han tenido una carrera profesional muy larga, que están al final de ella y tienen una comunicación más formal de primeras. Esto no quiere decir que no les podamos juntar con gente Z recién incorporada a la empresa y, oye, que se sumen a, ay, ¿cómo decís las cosas ahora? Y voy a utilizar un lenguaje a lo mejor menos técnico y más cercano a ti para explicarte ciertas cosas y transmitirte mi conocimiento, ¿no? También hay una flexibilidad, pero por Ujú. cualquiera. Y Berta, ¿sabes? Mm, sí, perdona si te interrumpo, pero cuando estabas hablando de baby boomers, y yo estaba pensando en lo que decía José Luis en el webinario anterior, de la importancia de este reconocimiento también que tienen las personas que ya dejan las empresas, ¿no? Que es tan importante respetar esta experiencia que tienen y no solo respetarlo implícitamente, hay que explicarlo, hay que reconocerlo públicamente, ¿no? Eso es tan importante para que esas personas cuando se vayan, que se sientan realmente reconocidas, ¿no? Ujú. Claro, esto nos lleva también a las conversaciones de feedback, de retroalimentación, Mm, de análisis de cómo estamos trabajando, etcétera. Entonces, ¿cómo de primeras recibirá una persona de esa generación, baby boomer, por ejemplo, el feedback, ¿no? Esperará una comunicación mm, formal, esperará una comunicación trabajada, un mensaje claro, un mensaje directo, respetando esa parte de la experiencia, más allá de que tenga que recibir un oye, estos resultados no han sido tan buenos, o esto sí, o esto tal, pero valorando esas partes, ¿no? En cambio, si nos vamos a la generación X, que estáis aquí la mayoría, ¿no? Eh, la idea que tienen de la comunicación y la retroalimentación en un entorno laboral es una comunicación regular, o sea, como continuada, ¿no? No que sea algo puntual, sino continuo, que sea transparente y que sea directa, que no haya rodeos, ¿no? Están esperando que si estamos en un ambiente laboral, no vayamos a irnos por las ramas, sino que las cosas estén, las cartas estén sobre la mesa. Entonces, si yo no doy un feedback claro a estas personas, probablemente se van a quedar como, oye, me falta información aquí, ¿no? Generación Y o millennials ya tienen un enfoque como más informal de la comunicación, ¿no? Y ya si nos vamos a los Zetas, mucho más informal y sobre todo muy visual, ¿ok? La generación millennial ha vivido más el enfoque de la comunicación en el mundo laboral, más también incluso desde el acompañamiento. A eso nos referimos con esa parte como de coaching o de tutorización, más desde la mentorización incluso, ¿no? Pero ya menos rígida. Si pensáis también en la parte de jerarquías, en cómo han ido evolucionando las empresas hacia, dentro de que los organigramas, la organización, la jerarquía está presente, cada vez la manera de comunicarse a través de esas jerarquías es como más fluida. Y estos cambios lo han ido trayendo también las nuevas generaciones presentes en el trabajo. ¿Sí? Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, una pequeña pausa para que, como os decía Josu antes, si tenéis cualquier pregunta, aunque las vayamos a dejar para el final, que las podáis ir mandando por el chat si os surgen. ¿Ok? Formas de trabajo, no solo la comunicación, sino la manera que tenemos de trabajar y de enfrentarnos a posibles retos en el ámbito laboral, ¿no? Aquí pensad también en qué retos, qué problemáticas se suelen presentar en vuestro día en el trabajo y cómo las abordáis, ¿no? Y si sentís que o percibís que hay alguna diferencia entre cómo las abordan personas de distintas generaciones. En cuanto a baby boomers, vienen con unos valores
muy fuertes de ética del trabajo, ¿no? De las cosas bien hechas, mucha profesionalidad, mucha seriedad en cuanto al trabajo, muy de las cosas tienen que estar bien entregadas en tiempo, etcétera. No aceptar, desde luego, un mal servicio o un mal producto, ¿no? No, la calidad siempre muy alta. ¿Esto quiere decir que las otras generaciones no vayan a tener esta forma de trabajar o que sean más despreocupadas con la calidad, etcétera? No, simplemente también tienen otras maneras de trabajar u otras maneras de llegar a esa calidad y a esa entrega. La generación X, por ejemplo, valora mucho la autonomía en su trabajo. Pensad que aquí lo que estamos haciendo es resaltaros especialmente las diferencias, ¿ok? De esas generalizaciones. Entonces, la generación X lo que busca mucho es esa independencia y esa autonomía. Si yo soy profesional y tengo mi recorrido y tengo mis capacidades, respétame mi capacidad de trabajar de manera autónoma, ¿no? Por su parte, millennials tienden mucho más a la colaboración, a crear sinergias, a establecer mucho más el trabajo entre equipos y entre departamentos, etcétera. Aquí, de algún modo, ¿no? En estos webinars, en estos momentos de encuentro que estáis teniendo, también hay una parte en la que se promueve este tipo de colaboración, por ejemplo. Y en generación Z tendríamos ya, más allá de la colaboración y de la comunicación, una parte muy inclusiva, ¿no? Una forma de liderar incluso en el trabajo muy horizontal, que decimos, en lugar de más vertical o más jerárquica. Iría mucho a todas las personas pueden aportar, todas las voces deben ser escuchadas a la hora de tomar decisiones, etc. Esta es un poco como la visión y forma de trabajo, ¿no? De cada generación. ¿Qué motiva a las distintas generaciones en el lugar de trabajo? Baby boomers, ya lo mencionaba Ana, esta parte de reconocimiento, ¿no? De a mí me han enseñado que desde mis valores, etcétera, mi ética del trabajo se me tiene que reconocer también por el recorrido que he tenido, la relevancia, la utilidad que se remarca. En generación X también está muy presente ese reconocimiento como una motivación a la hora de continuar con mi carrera profesional, pero más enfocado a la parte de oportunidades de desarrollo, ¿no? ¿Qué retos, qué cosas se me van a presentar? Mientras que los baby boomers han buscado siempre más una estabilidad, ¿no? En la que seguir demostrando lo que valen, pero de una manera como más estable, menos abierta a distintos retos, etc. Millennials buscan mucho el sentido y el propósito. Este es como un cambio que si veis ahora incluso en ofertas de trabajo, en cómo se publican las ofertas de trabajo para vuestro campo, se llama mucho al aquí vas a encontrar tu lugar, que va a tener como sentido para ti, te vas a poder desarrollar, vas a tener oportunidades de trabajo o retos. ¿Por qué? Porque ahora mismo con el relevo generacional se está enfocando mucho ofertas de trabajo a generación X y generación Y, ya de gente con experiencia. Y en cambio, generación Z están buscando también ese sentido, ese propósito, ¿no? De algún modo les ayude a tener esa sensación de pertenencia con la empresa y con el trabajo que realizan, ¿no? Que tenga todo como una base y necesitan tener como modelos referentes de apoyo. Líderes no solo que gestionen, sino líderes que inspiren a la hora de trabajar. ¿Okay? Como veis, os dejamos ahí también una línea abajo que en esto generación y generación Z están muy alineadas en buscar empresas que estén alineadas con sus propios valores, que demuestren también un compromiso, etcétera, que vayan como que trasciendan la parte puramente profesional y que vayan también a cómo el trabajo que hacemos transforma la sociedad. De nuevo, insisto en dejaros como ese run run de preguntas de que os estáis planteando cómo se ve esto, cómo afecta esto en vuestros equipos de trabajo. Ahora, si pensamos en expectativas laborales, en qué espero yo de mis oportunidades de trabajo, etcétera, muy relacionado con lo de las motivaciones que acabamos de ver. Los baby boomers buscan un impulso, ¿no? Es decir, como que mi trabajo me permita avanzar, me permita tener una estabilidad económica, me permita tal. Generación X busca sobre todo eficiencia. Si yo voy a hacer un trabajo, tiene que ser eficiente. No, de algún modo no vengo a perder el tiempo, no vengo a tal, sino que empiezan a ser como muy conscientes de la gestión de su tiempo también y de lo que vale su trabajo. Las expectativas de millennials van más, ya empiezan a hablar un poquito de conciliación. No vemos tan separada la vida laboral y la vida personal, sino que empiezan a ver un todo, ¿no? Y el cómo puedo gestionar eso. Y la generación Z ya muy enfocada a esa conciliación de vida laboral y familiar.
de nuevo, pensad en las ofertas laborales que hay. Muchas ya hablan de esa conciliación, etcétera, de si te ofrecemos teletrabajo un día a la semana o dos, lo que sea, porque esas ofertas se están dirigiendo más a generaciones más jóvenes en este caso. ¿Cómo eran las ofertas laborales cuando baby boomers o X eran jóvenes y se estaban incorporando al mercado laboral? Pues más enfocadas a otro tipo de atractivo, de marketing respecto al impulso, eficiencia, etcétera. También ahora cuando la gente que abre ofertas de trabajo para baby boomers o generación Z, porque tienen un recorrido profesional muy amplio, no ofrecen tanto esa conciliación o la ofrecen, pero no es el core de la oferta, ¿no? Del atractivo. Y bueno, aquí Aaron, Vale. ¿nos cuentas un poquito más? Sí, antes estaba pensando que quizás os preguntáis de dónde tenemos toda esta información y Vale. todo esto tan resumido y tal. Pues sí que hemos hecho un gran trabajo. Al final de la presentación vais a tener los informes que hemos consultado, pero sí que hay mucha investigación realmente sobre el tema de generaciones. Y los estudios que hemos consultado son tanto de España como estudios internacionales. Uno de los más conocidos, y ya lo están haciendo desde hace varios años, es el estudio de Deloitte, que ya incluye también España. Se hacen 44 países, y ahí quizás os ha llamado la atención la diferencia entre millennials y los Zetas en la integración. Si quieres volver un segundo ahí, porque a mí al principio yo tampoco podía entenderlo muy bien, ¿no? La generación Y o millennials, la integración vida-trabajo, y aquí conciliación vida laboral y familiar. De lo que se trataba es con los millennials, que como es esta generación que ya tiene hijos pequeños y intenta combinarlo todo, pues vale, pues dentro, a lo largo del trabajo, en el horario del trabajo, hago algo para los hijos, para las familias, pero estoy dispuesta a conectarme después de trabajo y quedarme por la noche y hacer algo de trabajo fuera del horario del trabajo, ¿no? Entonces, esta integración de, vale, entre trabajo y entre familia o entre la vida privada, que no es lo mismo que conciliación y que a mí al principio me ha costado entenderlo, esta diferenciación. Eh, ¿Por qué es tan importante conocer y reconocer estas diferentes necesidades relacionadas con la comunicación, con dar feedback, con las formas de trabajar, etcétera? Si yo entiendo cuáles son las necesidades de cada persona y de cada generación, obviamente voy a tener más empatía. Si voy a tener más empatía, necesito que me pases la slide, perdón, gracias. Si voy a tener más empatía, va a ser más fácil evitar los conflictos y malentendidos porque hay como más entendimiento, ¿no? Con esto vamos a poder construir mejores relaciones y también vamos a poder colaborar de la mejor manera y conseguir mejores resultados. Hemos resaltado aquí la palabra mejor 3 veces porque todas esas diferencias realmente son oportunidades, ¿no? Si entendemos qué hay detrás de esas diferencias, qué necesidades hay detrás de estas diferencias, vamos a crear mejor entorno inclusivo, mejores condiciones del trabajo y más bienestar en la compañía. Y aquí otra vez, porque yo sí que me emocioné mucho con la entrevista que hicieron en el último webinario las chicas con José Luis, y él también hablaba de la importancia de entender las necesidades de las personas. Así lo mismo, pues entender las necesidades para crear mejores entornos de trabajo, más, más bienestar. Mm. Sí, aquí volvemos a esa parte de, más allá de las generalizaciones, ¿no? El conocer a las personas con las que trabajas y cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, su manera de comunicar y la tuya, etcétera. Y bueno, aquí vamos a entrar, que ya lo adelantaba Ana un poco, en la relación de la diversidad generacional también con la interseccionalidad, que ahora os explicaremos un poco qué es y qué es esta rueda, ¿no? En esta rueda que llamamos rueda de la diversidad, que bueno, aquí la hemos adaptado un poco de un modelo de Marilyn Lorenz, tenéis en el centro a vosotros, a vosotras mismas, ¿no? Y desde ahí
todas las distintas partes de diversidad que de algún modo os atraviesan o de las que formáis parte y que os hacen formar parte de distintos grupos. Esto es la interseccionalidad, el cómo a mí me atraviesan distintos temas de diversidad, ¿vale? Explicado como muy, muy, muy por encima. ¿Qué quiere decir? Que yo, Berta, por ejemplo, tengo una edad, yo tengo 30 años, mi género es femenino, soy mujer, tengo una capacidad intelectual y física media, vamos a decirlo, no tengo una discapacidad de ningún tipo, que yo sepa, lo mismo luego en unos años me puede pasar algo, ¿no? Puedo tener un accidente y puedo desarrollar una discapacidad física, por ejemplo, pero en el momento no es el caso. Todas estas cosas, me voy a a la siguiente línea, ¿no? También, si creo en algún tipo de religión o no, cuáles son mis hábitos. Yo estoy localizada en Madrid, por ejemplo, qué habilidades tengo, cuál es mi situación familiar, si es más estable o menos estable, mi nivel educativo, etcétera. Todo esto me hace tener también una posición en la sociedad y en distintos grupos de los que formo parte o no formo parte. Y esto también me da ciertas ventajas o ciertas desventajas, ¿no? Dependiendo de cómo tenemos el mundo conformado. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la discapacidad que os decía antes. Si yo, por ejemplo, tuviera una discapacidad física, probablemente tendría ciertos problemas para acceder a ciertos sitios, con lo cual podría considerarse una desventaja, ya que el mundo a nivel medio no está adaptado tanto a mis necesidades. Entonces, con esto os queremos preguntar también eh, que elijáis dos características que creáis que os benefician en vuestro trabajo y dos que os generan desventajas dentro de esa rueda. Os pongo ejemplo conmigo, que yo os decía, ¿no? Para mí, ahora mismo, por ejemplo, puede resultar una ventaja mi nivel educativo, que está en la parte amarilla o así, o naranja, según la queráis considerar. Mi nivel educativo es de posgrado, ¿no? Yo he podido ir a la universidad, he podido hacer másters, he podido seguir formándome, me sigo formando continuamente en educación secundaria, etcétera, con lo cual tengo un nivel educativo muy alto y hablo varios idiomas. Eso puede suponerme una ventaja y de hecho me la supone en mi trabajo porque me permite acceder a más oportunidades laborales o a mejores salarios, etcétera. Algo que para mí puede ser una desventaja ahora mismo. Yo soy mujer, género femenino, en un entorno, de hecho, no sé si conocéis la compañía en la que trabajo, que es NTT Data, pero es una consultora tecnológica, mayoritariamente hombres, ¿vale? En este caso, sí que tenemos detectado, no solo aquí, sino por diversos estudios, que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Entonces, eso ya me supone que por pertenecer a este grupo, aunque es algo que, por ejemplo, yo no he escogido, tengo una cierta brecha salarial y puede suponerme una desventaja, ¿vale? Con esto, id pensando cuáles serían vuestras dos ventajas y dos desventajas dependiendo de los grupos a los que pertenezcáis y cómo afectan en vuestro entorno laboral. ¿Y dónde os vamos a pedir compartirlas? Os voy a dejar de compartir pantalla aquí, os voy a minimizar esto y os voy a compartir pantalla aquí con este Padlet. Este, este tablero que llamamos Padlet, ¿vale? Simplemente os vamos a compartir un enlace en el chat que, ay, bueno, ahora estoy pensando que, claro, se lo voy a compartir a Josu y demás para que lo puedan compartir ellas y os lo pasen. Vais a poder entrar aquí y simplemente aquí abajo a la derecha veis que hay un botón rojo con un más, con un signo de más. Si pincháis aquí, se abre y os da la oportunidad de poner una tarjeta. Podéis poner vuestro nombre si queréis poner vuestro nombre y si no, al menos ponéis la generación a la que pertenecéis, que en este caso va a ser todo el mundo X, ¿no? Y a continuación ponéis qué ventajas y qué desventajas consideráis, ¿vale? Que os afectan desde esa rueda de la diversidad. Os hemos dejado puesto un ejemplo, bueno, luego le dais aquí al botón de publicar, que si no nos sale la tarjeta. Yo esta que la voy a quitar, ¿vale? Porque ya os hemos dejado aquí un par de ejemplos. Pues, entonces, no sé si justo, puedes compartirles tú en el chat el enlace, se lo comparto yo, si no. Sí, Berta, si entras en el chat, Vale, nos pues así se lo compartimos. podéis compartir porque nosotros no tenemos acceso directo ahí a todo el mundo, pero os lo dejo ahí, vale, para que lo podáis pasar. Ya está. Y ahora nos saldrá que vais Ujú. a ir compartiendo. Os vuelvo a compartir Sí. mientras
que me sale por aquí. Vale, justo que lo ha puesto yo, sí, para todo el mundo. Genial, gracias. Os vuelvo a dejar la rueda completa para que podáis observar todas por los posibles grupos y demás mientras vais escribiendo. Y esto en un minutito, tiene que ser algo rápido. Y mientras tanto, yo os puedo compartir mi ejemplo que ahí me ha salido en dos etiquetas. Que por ejemplo, en mi caso, mi edad o que parezco más joven de lo que soy realmente, trabajando en la formación desde casi 20 años, siempre ha sido un problema porque siempre parecía como demasiado joven para trabajar con los comités de dirección porque esta niña que me va a contar, ¿no? Entonces sí que necesitaba siempre al principio como estos 15, 20 minutos para posicionarme de alguna manera, pero seguía siendo una persona, ¿no? Joven. Luego también se me cruzaba otra variable, esta interseccionalidad de ser una persona de fuera, y supongo que sabéis, ¿no? De que si vienes de un país que tiene un desarrollo económico peor que tu país, se te asocia o se te atribuye menos competencias. Eso es como, ¿no? Otro tema para otro webinario, pero hay acentos que caen mejor que otros acentos, dependiendo en qué país nos encontramos, ¿no? Entonces, entre mi acento del este o simplemente no ser nativa de este idioma en el que imparto la formación, ha sido una desventaja y luego siendo mujer y joven, pues tres cosas, eh, eso sí que afecta de alguna manera. Muchas veces cuando trabajamos, hacemos las auditorías de diversidad, vemos que las personas que no trabajan en oficina central, pero están en fábrica o están lejos de las oficinas centrales, también se sienten en desventaja, ¿no? Esto es, por ejemplo, el tema de ubicación geográfica. Siempre se quejan que no les llega la información a tiempo, que se sienten como excluidas, ¿no? Porque no están cerca del sitio donde se toman las decisiones. Pues esto podría ser una de las desventajas. Nos gustaría saber también si os afecta la edad o la generación a la que pertenecéis. Tipo de personalidad también es una dimensión, una variable muy importante de la diversidad. Hablaremos luego un poquito más sobre eso también, que es esta diversidad invisible de primera vista, pero sí que importa mucho a la hora de colaborar, liderar. Por aquí nos van dejando sus ejemplos Idoia y Josu, por ejemplo, así que mientras termináis de escribir los vamos a ir comentando. La idea, como decía Ana, es que veáis esa interseccionalidad presente, ¿no? Que no está solo la diversidad generacional, sino que yo puedo ser de una generación, ya que aquí os habéis manifestado que sois de la generación X, pero tengo mis diferencias también y eso también trae esa diversidad y esa riqueza a los equipos con los que trabajo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto también con la parte generacional? Yo os ponía el ejemplo de que, por ejemplo, tengo estudios superiores, etcétera, y en concreto, si recordáis un poco los eventos históricos que hemos trabajado en la parte generacional, eh, la generación millennial es de las primeras generaciones que está muy formada. De hecho, a la hora de incorporarse al mercado laboral, pasaba mucho que mucha gente estaba demasiado formada para los puestos de trabajo a los que finalmente podía acceder. Costaba mucho que pudiera la gente dedicarse a aquello a lo que había estudiado, etcétera, y estaban como sobrepreparados para los puestos de trabajo que tenían, ¿no? Entonces aquí lo vemos un poco como cómo se intersecciona la edad o la generación, en este caso, con el nivel de estudios, en el caso de mucha gente millennial, que, pues oye, podía ser una ventaja aparentemente, ¿no? El estudia mucho y te dedicarás a lo que quieras, y luego el ver que el mercado de trabajo no respondió de la misma manera. Ejemplos que habéis dejado por aquí. Mira, pues yo eso que decía, como ventaja es la ubicación geográfica y también el nivel educativo. Esto, a nivel generaciones, también habréis visto que hay gente que se desplazaba más o menos para poder conseguir un trabajo de lo suyo o tener mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades económicas, etcétera, ¿no? Aquí en Euskadi, bueno, yo estoy en concreto en Madrid, ¿no? Y al final es una ciudad muy grande que recibe un montón de gente de todo el país, pero también desde Euskadi, la gente que estéis en Bilbao retiene probablemente muchas más oportunidades de trabajo que la gente que está en pueblos.
¿no? O está en ciudades más pequeñitas. Entonces, fijaos aquí también como en distintas generaciones, si vuestros padres, madres, etcétera, han tenido que moverse de localización para tener una mejor carrera profesional o no, o había oportunidad o podían desarrollar su trabajo desde donde estaban. ¿Ok? También que en el momento en el que estamos ahora mismo en 2024, la globalización ha avanzado muchísimo, con lo cual la localización para ciertas cosas ha dejado de ser tan importante porque mucha gente puede trabajar en remoto. Entonces, esto también Mm, permite que haya mayor igualdad, ¿ok? Para todas las generaciones a la mm. hora de acceder a un puesto laboral. Hay una cosa súper interesante, Berta, la persona que ha puesto generación X, ¿no? Que desventaja edad difícil para acceder a nuevos trabajos, probablemente por las expectativas salariales altas, ¿no? Elevadas. Em, Esto es también un buen ejemplo en general que falta esta sensibilización sobre la diversidad generacional, porque probablemente si alguien haría estudios y estos estudios faltan, es más fácil retener a alguien de generación X que retener a alguien de la generación Z o millennial. Entonces, la Mm, rotación en el mismo puesto con los millennials puede ser más alta y al final este puesto puede costar más dinero que una persona de generación X que va a tener una expectativa probablemente más alta que un millennial, pero se va a quedar más tiempo. En general, mm, luego sí hablaremos un poco de esto, de que se necesita un cambio de paradigma realmente em, respecto a la retención de talento, porque el talento Z o millennial no se trata de retener este talento, se trata de hacer todo para que este talento cuando se vaya, porque se va a ir, porque tiene lo que habéis visto antes, ¿no? La característica es quieren desarrollo profesional. Quieren hacer carrera, quieren cambios. Entonces, hagamos que sean los mejores embajadores de nuestras marcas y no intentamos retenerlas. De, ¿no? Sí, es como, se necesita un poco el cambio de chip aquí, creo. mm. Sí, Vale, no tenemos, creo totalmente. que muchas, sí, No, de teníamos por género, ahí, ¿no? no, y Doya Mm, comentaba, por ejemplo, como ventajas la experiencia y capacidad intelectual y desventajas género-mujer, nivel educativo FP en lugar de título universitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí de mm, nuevo, en una generación X en la que mucha gente tuvo ya acceso a estudios universitarios, etcétera, y que además dentro de España ya era como, jolín, si mis abuelos, mis padres, etcétera, no han podido acceder a la universidad a lo mejor por cercanía, por recursos económicos, por lo que sea, yo hago una FP o elijo hacer una FP o lo que sea, también a lo mejor tengo que reivindicar que soy igual de profesional que una persona que ha tenido la posibilidad o que ha decidido hacer una carrera universitaria, ¿no? Y el cómo pongo esto en valor en una generación en la que mucha gente ya accedió a un título universitario y en este país, la verdad, tenemos mucha titulitis en ese sentido, ¿no? Y hay que poner en valor también en las FPs, etcétera, más en los campos técnicos. Por ahí Sayoa decía también como ventajas la capacidad intelectual, que le ha permitido trabajar en la universidad y la edad me permite entrar en proyectos estratégicos porque se considera que tengo experiencia, ¿no? Esto es un poco como lo que comentaba Ana antes, al contrario, con una percepción de una persona más joven, es como si te perciben como una persona más mayor, más experimentada, etcétera, porque tienes la edad, ya te está dando como un plus de seniority ahí, ¿no? Y como de consideración. Y desventajas, ahora no tanto, pero en otros momentos el ser chica me ha dificultado acceder a ciertos proyectos. Me ha tocado oír muchas cosas no muy agradables. De nuevo, cambios sociales. Esto está evolucionando, pero no le pilla en el mismo momento a gente de generaciones más jóvenes y a gente de generaciones mayores, aunque compartamos el lugar de trabajo, ¿no? mm. Posiblemente, Sayoa, haya mucha gente ahora más joven que no vaya a tener que escuchar esos comentarios que a ti por generación sí te han tocado. ¿Sí? Bueno, interesante. Muchísimas gracias porque hayáis participado y habéis puesto todos estos comentarios. Vamos a seguir avanzando y contándoos más cositas. Sí, me acuerdo por aquí, Ana, que vamos a meternos en la parte del liderazgo inclusivo que os contábamos. Sí, efectivamente, esta es nuestra propuesta para, si quieres, por favor, sí, volver Promotor. un momento a la Volvemos, anterior, sí. volvemos. Sí, 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 estábamos antes hablando de la importancia de reconocer esas diferentes necesidades y este liderazgo inclusivo consiste
justo en eso, en entender las necesidades de cada persona. Y este ejercicio que hemos hecho, si ahora mismo con la rueda preguntando cuáles son esas características que os dan desventajas o cuáles os dan ventajas, pues hacer este ejercicio con vuestros equipos podría ser muy interesante porque así podéis entender mejor también sus necesidades. Y de eso va el liderazgo inclusivo y eso es nuestra propuesta para gestionar la diversidad en general, no solo la generacional, porque no somos solo nuestra edad, ¿no? Hay mucho más, somos seres más completos, por eso no se puede gestionar tampoco como diversidad por dimensiones. En Intercultures partimos de esta idea, de esta base de un enfoque hacia la diversidad más holístico, tal como nos lo enseña también la rueda, y por eso la propuesta es de estos 4 superpoderes de liderazgo inclusivo. Pues, ¿cuáles son esos 4 superpoderes? Empezamos con un autorreconocimiento, y no es solo autoconocimiento, que sabemos que es muy importante, pero también reconocimiento. Luego explicaré un poco con más detalles. Aquí hablaremos de este conocimiento a nivel personal y cultural. Eso entro un poquito más tarde adelante en eso. El segundo poder sería el de mapear la diversidad de mi equipo y saber a quiénes tengo, ¿no? Cada persona que está en mi equipo, cuál es su rueda de diversidad y cómo se siente respecto a esta rueda también, qué es lo que creen que les, ¿no? Da desventajas o les frena la carrera, por ejemplo. Y esto, entendiéndolo, podemos navegar mejor esta complejidad porque eso, no sé comunican las culturas, no se comunican las generaciones, se comunican las personas que tienen diferentes trayectorias, diferentes géneros, pertenecen a diferentes grupos, etcétera. Hay como mucha complejidad en todo eso. El tercer superpoder es crear un entorno inclusivo. Y para nosotras la clave de crear un entorno inclusivo es primero crear una seguridad psicológica alta. También hablaremos un poco más tarde de qué significa exactamente. Y el 4 superpoder, cuando ya tenemos este entorno inclusivo creado, es fomentar lo que, ¿no?, se llama el growth mindset, la mentalidad de crecimiento. Y la mejor manera de crear esta mentalidad, entrenar esta mentalidad de crecimiento, innovar, es crear primero una cultura de feedback. Y también entraremos un poquito luego en esto. Ahora vamos a hablar más de cada de esos superpoderes. El poder de autorreconocimiento, yo utilizo aquí este juego de palabras que se da bien en español y ya no tanto en inglés cuando lo intentaba traducir a inglés, porque es importante reconocer cuáles son también mis debilidades, por ejemplo. ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Cómo me relaciono con otras personas? Aquí tenéis, ¿no?, una serie de iconos que podéis utilizar para imaginaros, ¿vale? Pues, ¿no?, qué pueden significar mi inteligencia emocional, por ejemplo, cómo comunico con las personas, las necesito, ¿no? Los hobbies, otras cosas. Y la otra cosa sería, si quieres pasar, Berta, es la personalidad, la importancia de entender cuál es mi estilo, cuál es mi estilo de personalidad. Si soy una persona más dominante, una persona más orientada a las tareas o más a las personas, una persona más proactiva y activa o más reactiva. No vamos a entrar aquí en este modelo. Me imagino que algunas personas conocéis el DISC o Inside Discovery. Aquí os traemos la propuesta de Global DISC, em, que nos ayuda a, es como un catalizador. Puedo entenderme mejor, reconocer y conocerme quién estoy, porque esto va a afectar la manera como me relaciono con otras personas, ¿vale? Em, y una vez soy consciente de mis fortalezas, mis debilidades, de quién soy, puedo dar el otro paso al otro superpoder, que es em, que es el poder de mapar la diversidad, ¿vale? Entonces, lo que la rueda que os hemos enseñado antes os puede ayudar de entender mejor el equipo, porque
pertenecemos a todas las categorías, ¿verdad? Pero son diferentes. Entonces, en la edad, en generación, vamos a tener diferentes generaciones. Los géneros van a tener diferentes necesidades. Eh, Diferentes tipos de personalidades, por ejemplo, si tomamos personas introvertidas y extrovertidas, en una reunión van a tener necesidades diferentes. Toda esta complejidad tenemos que entenderla para poder realmente ser, digamos, exitosos en nuestro trabajo. Eh, y nos puede ayudar a entender las necesidades. Creo que esto es algo que hay que repetir varias veces, ¿no? De la clave realmente de entender, perdona, de liderar los equipos es entender las necesidades de cada persona por separado, ¿no? Como dijo Berta antes, somos únicos. Cuando ya tenemos mapeada esta diversidad, la entendemos, podemos dar el siguiente paso y crear un entorno inclusivo. Y aquí os traemos un modelo de Amy Edmondson, en que el modelo de Global Disk y Growth Zone, que está basado en el modelo de Amy Edmondson de seguridad psicológica. Y ella dice que cuando hay una baja seguridad psicológica y baja motivación, la gente está en la zona de apatía. No tiene motivación para trabajar, no, sí, está como apática, ¿no? Sí, si quieres pasar. um, si hay alta seguridad psicológica, entonces hay buen rollo, la gente no está contenta en su trabajo, pero tiene baja motivación, pues está en la zona confort. Tampoco hay crecimiento en esta zona. En otro escenario tenemos baja seguridad psicológica, la gente tiene miedo de cometer errores, de traer temas difíciles a las reuniones, pero tiene alta motivación. Entonces está en la zona de ansiedad. Lo que queremos conseguir en los equipos es alta seguridad psicológica y alta motivación. Entonces entraremos en la zona de eh, growth zone, de la zona de crecimiento. Esa es. Entonces, lo que nos interesa es poder medir realmente dónde están nuestros equipos. Si, en qué zonas se encuentran. Y es importante que no lo hagamos desde la intuición, sino que utilizamos herramientas que existen para poder medirlo. Y el cuatro superpoder es el poder de fomentar esta mentalidad de crecimiento, este growth mindset, y lo podemos hacer creando una cultura de feedback. Nosotros en Intercultures tenemos una herramienta propia que nos permite medir, evaluar las preferencias de dar y recibir el feedback en los equipos. Em, Así que si tenéis interés podéis poneros en contacto con nosotros, pero recomendamos esto de empezar realmente el liderazgo inclusivo también por eh, crear una cultura de feedback. Así que esto ha sido muy rápido, los cuatro superpoderes: el autoconocimiento y reconocimiento, entender la diversidad, mapear la diversidad del equipo, crear un entorno inclusivo y fomentar la mentalidad de crecimiento. Pues eso es nuestra propuesta de cómo gestionar la diversidad. Y creo que Vuelvo a pasamos a interrumpir buenas aquí prácticas. simplemente por dejaros de nuevo con todo esto que ha explicado Ana, sobre todo de la parte de seguridad psicológica, etcétera, y llegar a esa mentalidad de crecimiento, en haceros pensar en dónde están vuestros equipos, ¿no? Las distintas personas de distintas generaciones, etcétera, en qué parte, en qué zona creéis que están y por qué, y qué acciones podéis empezar a tomar para mover a todas las personas del equipo de distintas generaciones hacia esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Pues ahora vamos a contaros algunas prácticas que aparecen en distintas empresas, etcétera. También programas que se han ido lanzando, iniciativas. Aquí la intención es inspiraros, ¿no? Daros ejemplos y también que penséis, pues oye, esto a lo mejor ya lo estamos haciendo de manera consciente o inconsciente en nuestras empresas, o a lo mejor no, y podríamos implementar algo parecido, u os da pistas para crear vuestras propias iniciativas, etcétera. Pero de nuevo es llevaros a la acción de qué cosas se pueden hacer. Mm. Bueno, te dejo, Ana. Sí, se ha hecho un estudio. Lo que sí que vamos a hacer en esta parte de buenas prácticas, simplemente para que estéis preparados, además de compartir las buenas prácticas, también vamos a quedarnos un poco más tiempo en el
mentoring inverso, ¿verdad? Y también queremos explicaros que AENOR acaba de sacar hace unos meses una certificación en diversidad e inclusión y también mencionaremos un poco esta certificación porque me imagino que varias empresas sí que contáis ya con algunas certificaciones de AENOR y para que sepáis que hay una nueva y seguro que ahora habrá un boom y todas las empresas van a querer certificarse, ¿vale? En la diversidad e inclusión. Pues una agencia especializada en employer branding ha sacado aquí una cita que queríamos compartir eh, con vosotros, que el 75% de las personas paradas senior creen que no volverán a trabajar nunca. No sé qué opináis sobre este dato, pero significa que 25% sí que va a volver a trabajar y además yo estuve el año pasado en una conferencia sobre los trends demográficos y esto era en Alemania y Alemania tiene ahora mismo un gran problema porque ya no hay gente para trabajar y sí, faltan personas. Entonces, yo creo personalmente que el talento senior sí que va a volver a querer volver a trabajar. Quizás se tomarán unos años de descanso y como se sienten todavía bien al nivel intelectual y físico, puede ser que les gustaría. Y puede ser que si sois de generación X, justo tenéis padres en esta edad que ya se han jubilado hace unos años y quizás tienen ganas de ¿no? volver a contribuir para no estar solo en casa con nietos. Sí, esta iniciativa es Diversidad, que ahora nos vamos a compartir el vídeo, es cortito, pero son entrevistas a una serie de personas de talento senior que están un poco en ese pensamiento de ¿y si no vuelvo a trabajar? ¿Y si tal? ¿Cómo se me valoraba? ¿Cómo no se me valoraba? Entonces, creemos que es muy interesante para que os lo planteéis y muy relacionado con lo que hablabais en el webinar anterior con José Luis, etcétera. Vale, aquí algunas empresas pioneras en diversidad e inclusión. Tenéis abajo la fuente. Estos ejemplos hemos escogido de un informe variable del año pasado de Intrama. Os recomendamos también que os intereséis un poco por lo que están haciendo, lo que está haciendo Intrama. Cada año sacan un informe sobre las mejores prácticas en España y estas que hemos escogido son de diversidad generacional. Entonces, Atos tiene un programa de internal eh, Entonces, esa que se me ha por ahí. first. Ay, sí. Sí, como de Internal, promoción sí, sí, nos hemos interna del equivocado, talento. sí, de promoción interna, efectivamente, para cubrir los puestos no con la gente de fuera, sino con la gente de dentro y dar oportunidades a todas las personas y todas las generaciones que están dentro de la compañía. Mm, Fujitsu eh, ha creado un libro blanco de las emociones, han participado 8 personas y han compartido cómo gestionan sus emociones desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces han asegurado que están representados diferentes géneros y diferentes generaciones. Las empresas que tienen estrategias de diversidad lo que hacen es siempre intentan asegurar la representación, ¿no? Que las personas en este caso, de cada generación están representadas en los estudios o en los programas que organizan. Y también dice mucho de las propias empresas que parte de la plantilla se involucre, ¿no? en este tipo de acciones, de iniciativas. Es mucho más cercano que alguien que es parte de tus equipos, etcétera, te esté diciendo, oye, esto es importante, ¿no? Y cómo queremos que Mm. evolucione la empresa en este sentido. Veis que os hemos puesto de un montón de sectores diferentes, ¿no? Desde Ferrovial, por ejemplo, están haciendo más iniciativas de atracción de talento diverso y dentro de ese talento diverso teniendo en cuenta la parte generacional, ¿no? Que tengan ese intercambio multigeneracional dentro de la compañía. Un poco en la misma línea, desde Siemens Gamesa, que las prácticas de contratación sean inclusivas, no solo lo que os comentábamos antes de las ofertas de trabajo y cómo me refiero a cómo intento atraer ese talento de distintas generaciones con las ofertas, sino también formando en liderazgo inclusivo con todos estos ejemplos que os ponía Ana antes al equipo directivo. No sirve de nada que yo atraiga talento de distintas generaciones si luego no sé cómo incluirlo, integrarlo en la empresa. Mm.
Vale, y aquí, como decía Ana, os vamos a contar una práctica en concreto que ya se ha realizado y se realiza en distintas empresas, que es lo que se llama el mentoring inverso. Probablemente os suene o incluso practiquéis en varias de vuestras empresas el mentoring como tal, que suele ser, entra gente que se incorpora de nuevas a la compañía, me da igual que sea un talento más junior que un talento más senior, y alguna persona ya experimentada dentro de la compañía que conoce la casa mentoriza a esta persona durante unos meses, durante un año, todo el tiempo que está en la compañía. Esto ya depende de cómo lo establece cada empresa, ¿no? ¿Cuál es la idea? Compartir conocimiento, compartir experiencia, ayudar en la integración de esta persona en la empresa, etcétera, a la toma de decisiones, etcétera. ¿Qué es el mentoring inverso? Pues que en lugar de que sea una persona más experimentada en la casa la que mentoriza a otra, cambiemos un poco esas tornas. ¿Para qué? Pues oye, también para traer ese aire fresco, esas cosas diferentes a gente que ya tiene una larga carrera profesional dentro de la compañía. Entonces, esto puede verse sobre todo cuando hay una diferencia generacional. No estoy hablando solo de la diferencia de talento o recorrido dentro de la empresa concreta, sino diferencia generacional. Imaginaos una persona ya en equipo ejecutivo con un gran recorrido, ya una edad, etcétera, y entra una persona más joven con menor experiencia y lo que hacen es ese intercambio, ese mentoring inverso de oye, pues qué cosas nuevas de tecnología, de formas de trabajar, etcétera, yo te traigo que, pues, te las traigo y a ver qué opinas y a lo mejor a nivel actualización tecnológica, etcétera, te pueden venir bien como inspiración para traer nuevas ideas, implementar nuevas formas de trabajo, etcétera, probar cosas diferentes, ¿no? También hay una transferencia de conocimiento estratégico. ¿Por qué? Porque las personas más jóvenes o con menos experiencia también están aprendiendo sobre la estrategia de la empresa. Oye, pues a mí se me ocurrían un montón de ideas como persona joven, pero no sé si tienen cabida o no en la estrategia de una empresa porque es la primera vez que me topo con este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces les da también mucha visión de negocio. Hay innovación organizativa. Seguro que habéis oído hablar o habéis trabajado en los últimos años metodologías ágiles, Scrum, etcétera, de trabajo, de Lean. Todo esto nos ayuda a crear soluciones y procesos más eficientes, más efectivos para toda la plantilla, etcétera. Y la idea de nuevo es, como en el mentoring inverso, compartir esas perspectivas de quien ya sabe cómo funcionan las cosas y quien trae nuevas formas de hacerlo y cómo lo podemos convertir en una sinergia pues, muy positiva. También de los estudios que hay sobre estas empresas que están realizando el mentoring inverso, que son desde IBM, por ejemplo, ¿no? También en el mundo tecnológico, a empresas muy pequeñitas, locales, etcétera, que están intentando hacer también este tipo de intercambio, se aprecia mucha mejora del ambiente laboral de al fin relacionando con personas de que de primeras no tendría un intercambio tan cercano. Entonces, esto ayuda en la colaboración intergeneracional y promueve que haya esa cercanía y esa seguridad psicológica entre los equipos de una manera respetuosa y nos permite desarrollar más habilidades personales. La primera de todas, una escucha muy activa, porque si yo de primeras no estoy tan dispuesta a escuchar a una persona de una generación diferente que a ver qué me trae, si es que no va a saber tanto o es que no va a estar dispuesta a hacer ciertos cambios y tal, bueno, me trae esa escucha, ese cambio en la comunicación, en mi manera de liderar, de un pensamiento más abierto, más crítico, ¿no? Así que como idea también nos la dejamos ahí. Y esto es justo Mm. lo de la simplificación de Endor, que decía Ana. Y yo creo que también lo bonito del mentoring inverso es que se crean estos espacios porque se forzan un poco, ¿no? Hay que crear las parejas, hay que crear este espacio donde las personas pueden tener esas conversaciones más significativas y creo que ahí las generaciones más jóvenes pueden, sí, más jóvenes, aprender mucho de las personas seniors, cosas como humildad, ¿no? Cosas relacionadas, cosas más de actitudes también. Por supuesto, el conocimiento organizacional, el conocimiento estratégico, pero también sabemos que cuando estamos como súper jóvenes o somos muy jóvenes, pues nos creemos que podemos cambiar el mundo y hacer todas las cosas y cuando ya tenemos más años y con el tiempo nos damos cuenta que esta humildad es súper importante y muy necesaria para poder liderar, para hacer la carrera. Y creo que esto puede ocurrir en esas parejas de mentores y mentees. Eh,
Y sí, lo que hemos comentado antes, la nueva certificación de la gestión de la diversidad e inclusión en la empresa, donde la diversidad se aborda desde la interseccionalidad. Nos lo deja muy claro y que hay que abordar esta diversidad desde la interseccionalidad. Entonces, no ponemos foco solo en género o solo en generación, sino en todas las diferentes variables y dimensiones de diversidad. La certificación está basada en la ISO 30415. Es muy exigente realmente. Se trata de crear una cultura realmente inclusiva, tener los procesos y políticas, no solo de recursos humanos, porque gestionar diversidad no es solo un ejercicio de recursos humanos, también se trata del diseño inclusivo del producto, de los servicios. Se trata también de asegurarnos que nuestros proveedores también están comprometidos con la diversidad e inclusión. Cada vez más se va a exigir, hay los programas de diversity suppliers, entonces nos tenemos que asegurar que los proveedores con los que trabajamos, los partners, están comprometidos y algunas empresas ya exigen incluso eh, ver que la empresa tiene una estrategia, ¿vale? Entonces ver como un documento y que esto está publicado, que está comunicado. Y eso desde luego será un trend ahora, esta certificación. Así que si queréis también saber más, os podéis poner en contacto con nosotras, os explicamos, os podemos ayudar con eso. Y ahora estamos abiertas a las preguntas y, sí, eso, recursos. Gracias, Berta. Pues aquí os hemos dejado los mejores recursos que hemos encontrado. Vale, tenemos más, pero hemos hecho como una selección. Y cada año o cada 2 años Deloitte publica un estudio al nivel internacional. Es muy interesante ver cuáles son las necesidades de millennials y de los Zetas, porque de la misma manera que se estudia el comportamiento consumidor, ¿no? Sí, consumer behavior, es importante estudiar el comportamiento de las personas que están en nuestras plantillas, ¿no? Que están en nuestras empresas, porque tienen una serie de necesidades compartidas, por ejemplo, por la generación, ¿no? Y entender esas necesidades nos ayudará a gestionar mejor este talento. Todos los links están enlazados, os llevan a las páginas web y hay un informe, un estudio diagnóstico de diversidad generacional, análisis de talento intergeneracional en las organizaciones por Generaciona. Generaciona es una organización líder, una plataforma que en España que investiga el tema de diversidad generacional, así que también os recomendamos mucho que visitéis la web y veis qué es lo que están haciendo, comparten recursos y si se crean foros, plataformas. Es una plataforma de intercambio de buenas prácticas, un sitio perfecto para inspiraros. Así que ahora estamos abiertas a las preguntas. Vamos a ver Gracias, si... Berta. Gracias, Ana, por la interesante charla que nos habéis dado. A mí la verdad es que me ha sido me ha parecido muy inspiradora. No sé si alguien que está escuchándoos nos quiere lanzar alguna pregunta. En el chat en el momento no hay ninguna pregunta, o sea que hasta que llegue algo, si os parece bien, os voy a hacer yo una pregunta desde un punto de vista un poco egoísta, ¿vale? Porque me ha, me ha surgido tener que gestionar varias veces este caso que os voy a comentar, ¿vale? Habéis hablado un poco del liderazgo inclusivo. Yo entiendo que la persona líder o el coordinador, o vamos a llamarle como sea, tenga un papel estratégico, ¿no? Muy importante en la gestión de la diversidad. Y aunque yo considero que las empresas de nuestro entorno todavía no están muy sensibilizados con ese tema, a mí sí me ha pasado varias veces tener que sensibilizar a las personas del equipo porque surgen entre compañeros de trabajo este tipo de fricciones, ¿no? De que es que yo me quedo, estoy dispuesta a quedarme todos los días hasta las 8 de la tarde trabajando y esta persona nueva que se ha incorporado, pues dice que va a ir a casa
por la razón X, ¿no? Entonces ahí hay yo creo que una diferencia de entender un enfoque diferente del trabajo. ¿Cómo se puede trabajar más allá del liderazgo, ¿no? Este tema dentro de la organización para que todos seamos conscientes de que somos únicos, que somos diferentes y que tenemos que trabajar en ese entorno diferente, ¿no? De que todos no pensamos lo mismo. Y por eso, Mm, y por eso no dejamos de ser buenos trabajadores. Porque mm. detrás de esa Mira, si reflexión quieres, hay yo soy la buena y este que se va a las 5 porque no sé qué, pues no es buen trabajador. Entonces, mm, ¿cómo trabajar eso entre los compañeros, ¿no? En la organización, más allá de que sea únicamente el líder el que tenga esa perspectiva? mira, a mí una cosa que se me ocurre que hacemos mucho cuando trabajamos diferencias en general, da igual qué diferencias, porque aquí hay una diferencia relacionada con em, con el trabajo, con el horario del trabajo, Sí. ¿no? Estoy dispuesta a quedarme hasta las 8, salgo a las 5, ¿no? Dos posiciones totalmente diferentes. Lo que podrían hacer estas personas primero es tener lo que llamamos meaningful conversation o una conversación significativa donde van a entender sus posiciones. Entonces, desde una curiosidad genuina, preguntar, ¿por qué te quedas hasta las 8? Pero no como, pero tú por qué te quedas y como juzgándolo, Mm, sino realmente desde una curiosidad genuina. ¿Qué te hace no quedarte hasta las 8? Entender esta motivación. Y la otra persona preguntaría a la que sale a las 5, ¿por qué sales a las 5? ¿Por qué es importante para ti salir a las 5? Si estas dos personas realmente se escuchan, ¿no? Si llegan a escuchar estas motivaciones, van a poder darse empatía y luego es interesante compartirlo con el resto del equipo, ¿no? Y decir, ah, mira, he hablado con, no sé, con Nayara y como sale sí. siempre a las 5, pues que justo cuando va a otro caso, que ahora entiendo por qué sale siempre a las 5, ¿no? Sé que tiene que recoger un niño o niña o vale, entender la motivación que hay detrás de un comportamiento y cuál es la motivación, sí, cuál es el motor de comportamiento. Este entendimiento nos permite dar empatía y esto mejora la relación en el equipo. Entonces, esto sería como, ¿no? Mi idea de tener esta conversación sobre la diferencia desde una curiosidad genuina y luego compartirlo con el resto de las personas de una manera formal o informal. Ujú. Te ¿Está? añadiría ahí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que dice Ana. Y habiendo vivido muchos ejemplos también, Sayoa, sí que es verdad que ahora mismo es un ejemplo clásico de que surge mucho este tipo de choque, ¿no? Sobre todo entre generaciones más mayores y generaciones más jóvenes. Y aparte de buscar ese entendimiento, pasamos a una parte de negociación, ¿no? Si la gestión y desde el contrato, como yéndonos a lo más objetivo, es el horario de trabajo es este y a las 5 o a las 5:30, me da igual cuando sea, es como la hora de salida, el que haya algo puntual de nos tenemos que quedar un día algo más, pues porque ha habido un problema, ha fallado algo de maquinaria, lo que sea, y tenemos que quedarnos a arreglarlo, ¿no? Si hay un sentimiento de pertenencia y de seguridad psicológica ya desarrollado, es más fácil que todas las personas, independientemente de la generación, estén por la labor, ¿no? O den su brazo a torcer con el hacer ese extra esfuerzo, ese sobreesfuerzo en un momento dado, porque entienden que al final les va a beneficiar a todo el equipo. Cuando es algo puntual, cuando es algo que se acumula en el tiempo y oye, cada vez más hay por ejemplo, ha habido una mala gestión y nos estamos teniendo que quedar continuamente, va a haber personas que van a marcar ese límite de, pues yo, por el motivo que sea, tengo que irme a las 5 y además me estáis pidiendo un sobreesfuerzo que a lo mejor no tengo por qué hacer y tampoco me estás como dando nada a cambio, ¿no? Pues que haya luego un día libre o que haya un tal. Entonces, por eso digo que entramos luego en una parte de negociación más allá de los propios valores o el compromiso de cada generación. Bueno, Berta y Ana, hay una pregunta que Ujú. os la voy a trasladar. Es verdad que yo no la llego de entender perfectamente, pero vosotros que sois expertas en el tema igual lo pilláis. A ver, nos dice,
Últimamente nos bombardean con noticias de personas, generación X, que están fuera de las reglas de búsqueda en las nuevas contrataciones en ofertas de empleo. ¿Existe realmente esa situación? ¿Qué motivos son los que intervienen? Vale, pues sobre esto, si quieres, comienzo yo por ahí, Ana, y añadir lo que quieras. A nivel estudios, es verdad que ya no tanto la generación, pero sí como el rango de edad que está siendo menos contratado ahora mismo, sería más el talento senior, que decíamos, ¿no? Ya más próximo a a la edad de jubilación, no tanto la generación X, ¿vale? En cuanto a números. De todas maneras, el hecho de que se les ofrezcan menos contratos, realmente es más, no tanto que estén fuera, como que haya una discriminación activa expresa a personas de este rango de edad, sino que las ofertas no son tan atractivas o no están dirigidas a este rango de personas. ¿Por qué? Pues un poco por algo que ya planteabais antes, creo que cuando hemos hecho el ejercicio en el tablero, de si yo desde el punto profesional en el que estoy tengo mis exigencias de salario, mis exigencias de responsabilidad, de tipo de tareas, de integración o conciliación, de lo que sea, hay menos ofertas que me encajan. No estoy diciendo que sea la culpa de las personas por tener unas exigencias de trabajo, sino que lo que está ofreciendo el mercado ahora mismo no es tan atractivo o no es algo que a mí realmente me anime a cambiarme o a incluso a encontrar trabajo aunque esté en el paro, ¿no? Desde ahí. No sé, Ana, si quieres añadir algo más. No, yo no sé si esta noticia es verdadera o no, quiero decir, yo me imagino que lo que sí que interviene son, por ejemplo, los sesgos, o lo que tú has dicho también, prejuicios, estereotipos en el proceso de selección. Entonces, lo que sí que es importante que los paneles son diversos y que eh, hay gente de diferentes generaciones también en el panel eh, cuando se selecciona a la persona. Es lo único que me viene a la cabeza. Y veo otra pregunta, veo también el tiempo y otra pregunta Sí. sobre el transfer de conocimiento. Yo creo que en el webinario anterior os han dejado un checklist perfecto de todo lo que hay que hacer, entonces creo que tenéis la documentación y el webinario, ¿verdad? Vale, ¿Es allá? Por no sí, alargarnos. sí, yo creo que son las No, dos. porque es una persona, es una Es, muy específica y el checklist de las chicas ha sido muy concreto, muy específico. Ujú. vale. Josu, no sé si desde AFM, como no conocemos quién es la persona que nos está Ah. lanzando esta pregunta, igual comentarles dónde están los vídeos disponibles para que pueda visualizarlos y a ver si el webinar anterior le daba respuesta, ¿no? A la pregunta que nos está lanzando. Sí, ha escrito como anónimo, entonces, bueno, lo que le invito es a que nos escriba un email y le mandamos el enlace a la presentación y al vídeo que está colgado en el canal de AFM en YouTube. O sea que sin problema. Y si os parece bien, lo que podemos hacer es ya cerrar la Sí, jornada, porque ya son 12:30, por respetar el horario. Agradecer a todos los que han atendido la jornada, agradecer especialmente a Berta y a Ana, que yo creo que ha sido muy ameno y muy educativo, y yo creo que nos ha dado que pensar. O sea que muchas gracias por vuestro tiempo. Y nada, decir a los oyentes que seguimos con el ciclo, que dentro de unas semanas tendremos el siguiente webinar, que mandaremos información y que bueno, os animamos a que os apuntéis. Y nada más, ¿eh? Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde
desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendoak dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hain ez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin bazaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.